y que lo podemos constatar a través de los elementos, los muretes, ¿verdad?, con estos escalonamientos característicos de esto. Además, también todos estos muretes tuvieron unas lámparas que ya no están ahora en el Parque Juárez, no sabemos en dónde podrán estar, pero estas lámparas también eran de esta misma corriente Art Deco. Así que se crea esto precisamente para conformar un espacio como balcón, que eso es algo que tienen presente todos los gobiernos desde el Porfiriato hasta 1930 con Heriberto Jara, y que pretenden disfrutar los balcones de Jalapa. De allí que podamos observar el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, y hacia esta parte lo que sería un nuevo proyecto de ciudad. El proyecto de Heriberto Jara contemplaba la construcción de un puente a partir del Parque Juárez hasta las lomas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se observaba con toda claridad el estadio jalapeño, y como elemento también fundamental se crea el conjunto de las virtudes cardinales, de las cuales solamente 3 son del escultor jalapeño Enrique Guerra. La otra es de Armando Zabaleta, que es una reproducción de la que se quedó en la Ciudad de México y que se construye en 1978. Así que entonces, bueno, el Parque Juárez, aun a pesar de que ha tenido diversas etapas sucesivas, ha ido siempre valorando el contexto, los panoramas, la idea de un parque de recreación, de relajamiento, en donde todos disfrutemos de este espacio. Y bueno, pues ahora que ya llegamos propiamente a esta época, bueno, pues nosotros vemos que hay algunas alteraciones, como es lo que es la presencia de esta culebra, que, bueno, de acuerdo con la administración municipal, pretende refigurar a una imagen asociada a una deidad prehispánica, a Quetzalcóatl. Sin embargo, en el caso de Jalapa, y bueno, salvo lo que los arqueólogos nos digan, pero no tenemos conocimiento de que en Jalapa se haya considerado a Quetzalcóatl como la deidad principal. Por otra parte, en Jalapa encontramos otros elementos más asociados a las culturas totonacas, sobre todo, independientemente de que estuvieron otros asentamientos prehispánicos aquí, chichimecas, en fin, pero que encontraríamos otro tipo de restos prehispánicos como yugos, hachas, etcétera. Así que bueno, pues eso es lo que vemos el día de hoy. Asimismo, en aquel muro, luego de que sale el viaducto, hay un par de placas, una de ellas precisamente con la fecha de 1902, que conmemora la conclusión de esta sección del Parque Juárez y la apertura de la calle que después se va a llamar Paseo del Ayuntamiento, porque allí eran precisamente parte de los terrazamientos de la huerta del convento. Así que entonces esta calle se va a abrir propiamente hacia este año, y lo podemos constatar en los planos tanto de la Comisión Geográfica Exploradera como en donde todavía no se encuentra, en el de 1880 y obviamente en el de 1869, que solamente se veían los paredones que conformaban la parte posterior. Así que entonces se abre precisamente esa calle, y que después va a ser utilizada para crear allí ese foro escénico único en el país, con estas virtudes, estas esculturas neoclásicas de Enrique Guerra. Bueno, creo que ya no me voy a extender más para dar lugar a que mis compañeros también participen. Yo les agradezco su atención. Si hubiera alguna pregunta, después con mucho gusto podremos responderles. Gracias. Gracias, arquitecto Abraham Broca. A continuación, el arquitecto Robledo nos va a platicar la parte más contemporánea del Parque Juárez. Y adelante, arquitecto. Bien, buenos días. Primeramente quisiera recordarles, o los que no saben, informarles que el centro histórico de Jalapa está protegido por un decreto federal.
este parque en sí tiene a su vez esa protección. Por lo tanto, entonces, no puede, vamos a decir, ser alterado en ninguno de sus elementos. Y esto importa mucho porque, bueno, vamos a decir, de alguna manera, por medio de ese decreto podemos estar seguros de que, bueno, todo lo que significa para nosotros estos edificios, estos monumentos, estos sitios, ¿no?, van a ser preservados, porque de alguna manera también nos importan tanto como todas las fotografías que precisamente a través de todos ustedes, abriendo los álbumes familiares, han aparecido y han llegado y de alguna manera nos hacen ver, ¿no?, que en nuestra memoria, en la memoria de todos ustedes, tenemos presentes todos estos sitios. Y mucho importa, no solamente, vamos a decir, verlas en fotos, pero poderlas recorrer, poder acercarnos a los sitios en donde están estas imágenes, porque ahí en ese momento, ¿no?, obviamente nos acercamos a la memoria de nuestros antepasados, ¿no? En ese momento podemos entender mucho de las cosas que ellos nos platicaron cuando los podíamos escuchar. De esa manera, entonces, no, creo que es, vamos a decir, una importancia tiene una importancia enorme el hecho de poder, vamos a decir, estar rescatando estas fotografías y hacerlas para, vamos a decir, abrirlas hacia los demás, porque de alguna manera todos recordamos muchas cosas a través de ellas. Bueno, importa también entender que, vamos a ir desde un punto de vista del diseño de este parque, una de las cosas que de siempre se vio y se sintió y en toda la ciudad es que de alguna manera por su topografía se permitía, se ofrecía la posibilidad de ver el paisaje, un paisaje único, un paisaje inusitado, ¿no? El paisaje, vamos a decir, que va desde aquí, desde el Cofre del Perote hasta el fondo, hasta el Pico de Orizaba, ¿no? En la zona precisamente de Coscomatepec hay una serie de sierras, vamos a decir, una sierra que se deja ver y que algunas veces todavía alcanzamos a notar cuando está muy abierto el cielo. Ese paisaje era tan increíble, sigue siendo obviamente tan increíble, ¿no?, que vamos a decir que el parque en sí representó un sitio a donde venía todo el mundo a verlo y en pasar vamos a decir, un rato con la familia precisamente asomados a ello. Como resultado de eso, quien diseñó este parque obviamente reconoció que ese era el uso y esa era la razón por la cual, ¿no?, cabía la pena y era importante, vamos a decir, hacer este sitio de esta manera. Si ustedes ven, son una serie de balcones. Hay una diferencia muy grande a partir de los últimos años. Se sembró vegetación y la vegetación creció y no se tuvo, vamos a decir, especial cuidado, vamos a decir, a las especies sembradas. Entonces, de tal manera que estando, vamos a decir, en los balcones, no necesariamente podemos ver a lo lejos, precisamente por la vegetación que ahora tenemos. Esto es, vamos a decir, es una apreciación personal, ¿no?, pero igual es una apreciación que no necesariamente, vamos a decir, afecta en nada al conjunto. Siempre encontramos una manera de podernos asomar. En 1995 hubo la oportunidad de participar en la restauración del parque en la parte superior. Tuve la oportunidad de trabajar en esto y lo que ustedes ven arriba fue un trabajo precisamente de tratar de respetar lo más posible, ¿no?, todos los elementos que existían ya de hecho, ¿sí?, con la autorización del INAH, que en ese entonces funcionaba como debía de funcionar y no como ahora está actuando, que de alguna manera más actúa como pasando, vamos a decir, criterios de gusto, más que, ¿no?, tratando de obligar a respetar decretos existentes. Bueno, en aquel momento, vamos a decir, rescatamos todo, vamos a decir, los andadores, mejoramos el pavimento, arreglamos las fuentes existentes, vimos porque se mejorara la iluminación y por supuesto entonces por medio de, vamos a decir, de la generación de bancas alrededor de las jardineras logramos que se pudiera otra vez, ¿no?, llenar de plantas y de flores, ¿no?, un parque que pues resulta que es el parque central de la ciudad de Las Flores. Bueno, eso sucedió en aquel momento. De aquel entonces también hubo la propuesta y encontramos eco de hacer lo que entonces quería hacer como el museo de la ciudad, museo del sitio, ¿no?, en los bajos del parque,
lo que se formó después como Pinacoteca Diego Rivera. Ese sitio de origen no trataba otra cosa más allá que de tener precisamente un lugar propio, ¿no?, de la ciudad en donde estuvieran, vamos a decir, sus tesoros. Mucho se habló, por ejemplo, de que uno de sus principales tesoros, lo más importante que tenemos, son las esculturas que están aquí enfrente. Hubo muchos expertos que vinieron, hablaron de ellas, vamos a decir que las equiparan, por decir algo, vamos a decir, a nivel de escultores contemporáneos, quizás a la obra de Rodin, ¿sí? Son de enorme calidad y son muy reconocidas. Sin embargo, las tenemos puestas en un sitio donde de alguna manera por la vida diaria, vamos a decir, quizás quedaron más como parada de autobús que como, vamos a decir, un sitio a donde efectivamente fuéramos, ¿no?, y nos acercáramos a ellas. Un poco también quizás por aquí hay algunas fotografías, ¿no?, en donde pueden ustedes ver en el detalle lo que son las esculturas. Siempre las vemos de lejos y las vemos en su conjunto, pero hay que acercarse y ver, vamos a decir, el enorme trabajo que hay en ellas. Es realmente sorprendente. En eso precisamente se hablaba de la necesidad de quizás de meterlas adentro de un lugar cerrado, de protegerlas. Se están dañando por la lluvia ácida, ¿no? Convenía entonces quizás sacar copias y dejar las copias en el exterior, como se ha hecho con las grandes esculturas que están en los museos, cosa que tampoco, vamos a decir, hemos tenido la oportunidad de hacer. Lo que sí importa mucho es que precisamente en este lugar y en estos balcones, en donde precisamente este balcón que está aquí estaba hecho para ver las virtudes, ahora tenemos antes una víbora que está allí, ¿no?, que además, aunque vamos a decir, no sea una deidad de aquí, reconocida en esta región, de todas maneras es una deidad para ciertas gentes todavía, ¿no?, cosa que además me parece, pues, de alguna manera una incongruencia y una grosería el poner vamos a decir, una deidad como un juego de niños, ¿no? Ahora, de todas maneras, estando en este sitio, ¿no?, pues obviamente hay que reconocer por la calidad de su trabajo, por la importancia de lo que representa, pues primero las virtudes y por supuesto entonces qué vamos a hacer con esto que se nos pone enfrente, ¿sí? O sea, es obvio que nos estorba y que no nos deja ver y apreciar lo que de todas maneras nos pertenece, ¿sí? Bueno, creo que con eso termino. Muchas gracias. Gracias. El arquitecto Robledo es una de las personas más brillantes de esta ciudad y fue de los últimos arquitectos que hizo una intervención en este parque. Muchas gracias. Se me había olvidado presentar al maestro Broca. El maestro Broca forma parte del Colegio de Arquitectos, pero él es un académico de la Universidad Veracruzana muy respetado. Gracias. Nos acompaña entre el público nuestro director de la máxima casa de estudios de la Facultad de Arquitectura, el maestro Gustavo Boró. Compañeros, arquitecta Patti López, muy bien, gracias. La maestra Itel, gracias. Andrea, gracias por venir. Y a todos ustedes, el aplauso es para ustedes porque sin ustedes Jalapa no existe. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra al maestro, ya me están reclamando ya nuestros amigos arquitectos, el maestro Espino del Colegio Preparatorio de Jalapa, muchas gracias. El maestro Trillo del Instituto Tecnológico, no me acuerdo el campus. El maestro Matos, Jorge Matos, gracias. Cuando les voy a platicar esto, un día en una anécdota, Blanquita Nadal, por favor. Más fuerte porque ella tiene 95 años y es testigo de todos los acontecimientos que han pasado en Jalapa. Lo hice a propósito. La maestra antropóloga Lourdes Aquino. Perdón, gracias. Me van soplando porque nos conocemos en las redes, pero en persona no, ¿verdad? Gracias.
Cuando voy a presentar a una persona, me une una amistad con él es director